buenísimas tardes. ¿Qué pasa, Jaime, cuando empezamos? Ya sabéis. ¿Qué será lo que la caja esconderá? A Alf, que está aquí, ha vuelto con Iron Man. Grande Hola, Alf. Iron Man, ¿qué tal? Grande Alf. Bueno, qué grande era, sí señor. Hola, mira. Muy bueno, y comía los gatos y todo. Murió el actor de doblaje, ¿no? Hace tiempo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, estamos aquí de nuevo un fin de semana más en esa Asturias Televisión y lo que os traemos hoy, pues, como siempre, un menú interesante para comer y disfrutar y bueno, pues saborear. Saborear. Ya sabéis cómo somos. Vamos a por ello, vamos a por el resumen. ¿Por qué? Pues porque nos gusta Marvel. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿O de quién vamos a hablar? De Shang-Chi, un personaje que desconocemos, casi todo el mundo. ¿Alguno sabrá quién es? ¿Algún friki? No lo sé. Shang-Chi, como tiene películas, sorprendió Marvel con ese parrilla de películas, pues Shang-Chi. Vamos a ver quién es Shang-Chi y qué rumores trae de ese torneo galáctico que se rumorea. Que puede ser muy chulo, Cuidadito, cuidadito. También vamos a tener a lo largo del programa una sorpresa de una entrevista a una persona muy querida, muy especial. El Delfín del Langreo. Ahí está, un fenómeno que se lleva... encarga a su manera de cubrir las noticias del Langreo. Del Langreo puramente. Bueno, el Langreo. La Viana y eso. Langreo. Un fenómeno. Vamos a conocer un poco más de ese hombre, claro que sí. Y Jaime, que lleva un criticón. Ya sabéis que a mí las series puzzle es un subgénero nuevo que está surgiendo, que yo creo. Las series puzzle. Y que tienen su futuro. El tema de ir encajando las piezas, de hacer a la gente pensar que si estoy aquí delante, que estoy aquí delante. Pero haciéndolo bien, no como los Lindelof. Claro. Ataca Lindelof. Pues Westworld, esa serie que empezó ya hace unos años, que tarda cada temporada en echarse tiempo, porque le gastan perres, y que intentó ser un poquillo relevo de Juego de Tronos, así vacío, pero nada, que tienen que ver una serie con la otra. Pues nada, pues empezó ahí, con Jonathan Nolan y Lisa Joy al frente. Y actores Anthony Hopkins, Ed Harris, y por ejemplo este que hacía de Cíclope en los X-Men. Actores súper archiconocidos. Y la trama muy buena. Pues va a ser este señor el que se encargue de desgranar un poco la crítica. ¿Qué harías de todo si esto? puedes ir a un parque temático en el que, yo qué sé, pues, no digo el salvaje oeste, pero cualquier mundo que te gustase y que todos fuesen androides? Bueno, pues... Y puedes hacer lo que te da la gana. No me tires de la lengua, no Lo me que tires te de da la la lengua. gana. Hay mujeres y cosas guapas también. Sí, claro, y bien hechas. Hasta aquí llegamos. No voy a decir ni una sola cosa, no voy a ser... Que es una serie que está, eso sexualmente, sobre todo temporada 1 y 2. Bien. Que se ve mucho. Se ve, ¿no? Hay mucho chicha. desnudo. Hay chicha. ¿Son androides? Claro. Claro, qué bien, qué fantástico. Genial. Westworld, apunto aquí para ahora mismo, vela. Así que nada, empezamos, amigos pandorianos. Bueno, pues vamos con Marvel, que ya sabéis que para mí es Dios en el mundo cinematográfico este que se está creando y que ha montado. Y una de las películas posiblemente de las que menos se está hablando, pero de las que más cosas nos pueden aportar o que nos llama la atención, o a mí por lo menos me llaman bastante la atención, y es Shang-Chi. Así es. Entonces, Jaime, yo realmente no tengo ni puta idea de ni quién es este tipo, ni de lo que va, Ni tampoco yo, tuve que ponerme un poco a investigar. Entonces Shang-Chi, que en el chino Pinyin Chan se llama aumento del espíritu, ¿vale? Shang-Chi. Claro, chi, ¿verdad? Claro. Y de Marvel Comics, llamado Maestro del Kung Fu. Fue creado por Steve Englehart y Jim Starlin, que fue el que creó Estela Plateada, el rollo este de Thanos Quest y lo de la Guerra del Infinito, todos esos rollos en los cómics. Bueno, sí, El Jim Starlin es bueno, ¿vale? Sí. Vale, entonces es maneja nunchakus, maneja armas. Que es como un karateka, pero no tiene poderes, ¿no? Como Bruce Lee. El Bruce Lee de Marvel Comics. Pero no tiene poderes. Sí tiene poderes, es como si fuera porque Capitán gana América. Un poder en el que crea innumerables duplicados de sí mismo. Que se duplica, que puede crear varias veces. Shang-Chi. Lo que no sé si cada Shang-Chi que se va generando tiene menos poder que el original. O este de Dragon Ball que Goku sí, Tensian y todos estos que se pueden tal, pero tenía menos poder. Se divide el poder, claro. Entonces, claro, que no sé si lo harán así. A ver, lo que quieren hacer un tipo Naruto. Tipo Naruto quieren hacer. Naruto, esta sería la sí, algo la conozco, sí. Bueno, la entera. Y un ninja. Pues este ninja, básicamente en la película se llama La leyenda de los 10 anillos. Si te acuerdas,
El Mandaloriano no, iba a decir Mandalorian. iba a decir Mandalorian. El mandarín. El mandarín, aparte que Iron Man 3 nos introdujo el mandarín. Bueno, Luego el nombre. hubo un corto de Marvel que también dicen que no se sabe en qué quedó aquello. Para pero remendar el tema. para remendar la mierda de De esa hecho, película. hay varias remendas por ahí Sí, ves de la fase 1. Sí, ves también en algún lado cuando Olson, Bar. en Ant-Man cuando querían comprar lo del hombre hormiga y veis que uno traía aquí en el cuello tatuado lo de los 10 anillos, en fin, hay Entonces, ¿qué pasa? Que ahí Iron Man 3 se la lió parda y luego hubo un corto en la cárcel que sale el Justin Hammer, el de Iron Man 2, sale el Ben Kingsley, que es el que hacía de actor actor que simulaba ser el mandarín, Sí, me acuerdo. y alguien quería asesinar a Ben Kingsley, que al final creo que se salvaba. Al final no- O que lo llevaban, o que se lo llevaban, no me acuerdo. Ahora vas a conocer quién es el mandarín, Quién es el mandarín de verdad. Pero yo creo que empalmará a lo mejor incluso con ese corto o tal. Porque el mandarín existe. Y el maestro de Shang-Chi. Pero luego Shang-Chi se vuelve bueno y lucha contra él. O sea que en este caso igual nos presentan un mandarín que queríamos ver, pero en vez de como enemigo de Iron Man, como enemigo de Shang-Chi, y que sea uno de los posibles enemigos en la hipotética nueva fase que puedan hacer. ¿Tú acuerdas de, por ejemplo, para un Mordo, el otro extraño, que es bueno en esa película? Sí, Bueno, pues claro. siempre fue un villano de otro extraño. Bueno, sí, al final viendo cómo está trabajando ahora Marvel, pueden hacer cualquier cosa. Mira mismamente el baloncemo. Que Exacto. no contábamos con volver a verlo más nada y ahora va a protagonizar con esto es lo del Falcon. Entonces, bueno, en la película, esto es alerta spoiler, está filtrado en Reddit, que es un portal, no sé si leíste el portal de Reddit, que son todos spoilers, ¿vale? Sí. Revela que este Shang-Chi participaría como héroe en el torneo de los 10 anillos. El que gane el torneo, que es como un torneo de las artes marciales, Sí, rollo Mortal Kombat. o vamos a ver. Senseiya por el árbol de Pegaso, Sí. ganaría los 10 anillos del mandarín y su poder. Y el mandarín Yebiayu, y está buscando a ver qué le sucede. Ah, te entiendo. Vale, bien. Entonces quiere hacer un torneo galáctico, por así decirlo. Entonces pelearía Shang-Chi en este torneo. Y se rumorean, pues, personajes que ya hemos visto que aparecerán en el torneo. Ejemplo. Que se pone la ¿Te cosa imaginas? loca. Yo me imagino, por ejemplo, una Gamora. Esta Gamora que tenemos ahora, que es la del 2016, Sí. que no es del todo buena, Sí. participa en el torneo, por ejemplo. Por ese premio. Pues sí, lo veo. Pudiera ser, pero que otros personajes. Barón Mordo está muy rumoreado para el torneo. Joder, puede ser interesante. Y esto es O sea, fehaciente, o sea que Sí, es sí, una sí. cosa. Entonces pinta eso, Mortal Kombat. Bueno, podría ser un proyecto guay, mola. O sea, el Jim Bruce Lee, pero hay personajes del universo Marvel que ya conoces y otros que sean nuevos en el torneo. Como el torneo de Dragon Ball. Dragon Ball, sí. Igual. Como si fuera Mortal Kombat. Y se enfrentaría a una gran variedad de villanos. Entonces, bueno, hay bastantes spoilers. Una nave espacial alienígena aterrizó en China hace cientos de años. La nave fue impulsada por los 10 anillos, reliquias mágicas que sirven todo a un propósito diferente. Los anillos fueron saqueados por una sociedad secreta conocida como los Avatares. Que esto está en Reddit. Bueno, esto lo estás sacando de Reddit, vale, sí. Vale, vamos a leer el spoiler. Que es dirigida por un sabio de artes marciales llamado simplemente el Ancestro. El Ancestro utilizó los anillos para convertirse en un experto luchador. El mandarín creció escuchando la historia del Ancestro y quedó fascinado por ella. A pesar de que era, bueno, pues un mito. Empezó a idolatrar el Ancestro y dedicó su vida a encontrar los 10 anillos. Esto lo inspiró a formar su propia mafia, que es la banda de los 10 anillos. Hasta aquí vamos... Suena hasta coherente. Ya estoy infectado otra vez. Básicamente el objetivo es buscar los anillos por todo el mundo, como las bolas de dragón. Ah, bueno, bien. Ya estoy viendo que están metiendo rollos. Bien, vale, bien. No pinta mal la cosa, De ¿no? momento no. Adoptó a su sobrina Falo Su y le enseñó artes marciales. Después de años de investigación, descubre que todo esto es verdad y que el ancestro está muriendo. Esto es mandarín. El mandarín, o sea, estoy contando la historia del mandarín. Sí. Los avatares, estos tíos alienígenas, llevan a cabo un torneo prueba secreto de Kung Fu en el que el ganador recibirá los anillos. Es aquí en el mandarín, que es demasiado viejo para competir, esto en la película. Sí, estamos hablando de tal, sí. No quiere arriesgar la vida de Falo Su y ahí es donde entra Shang-Chi. O sea, en vez de Sería su meter discípulo. a la sobrina,
mete a Shang-Chi. Mete a su discípulo, que sería su... No su discípulo, sino Sí. la callete que tiene para que lo enseñó. Ahí está. Vale. Sam es un niño pobre de la calle que conoce al mandarín después de empezar a salir con Fa, la sobrina. Con la sobrina, vale, bien. Ya, Lío. ya empieza la historia, bien, vale. Lío. Al mandarín le vuelve a Sam y empieza a entrenarlo como aprendiz. Su primera tarea, como un acto de iniciación de la banda, es matar a Trevor, Ben Que Kingsley, lleven Kingsley. por hacerse pasar por el mandarín. Hostia, qué guay estaría eso, como sea verdad, Está muy Suena guay. muy fiable, suena muy fiable. Como suene, como sea verdad, está de puta madre. La gente especuló que estarían relacionados, pero será más bien una dinámica a lo Walter White y Jesse Pinkman de Breaking Bad. Yo como no vi Breaking Bad, el que lo vea sabe. Cuando el torneo comience, el mandarín enviará a Sam a ganar y a conseguir los anillos para él. Pero claro, luego se los queda. Se tenía que derrotar a Fin Fan Fum. Fin Fan Fum es un dragón. Ram, pim, pam, pum. Que es como Sanron. Que hay un dragón que hay en Marvel. Sí, Esto tal ya cual. es lo máximo, Tal ya. cual. Leiko Wu y Clive Reston estarán en la película como agentes de S.H.I.E.L.D., que están investigando a la banda. Shang-Chi obviamente traicionará al mandarín y se convertirá en un héroe en el transcurso de la película. Tendrán la habilidad de crear múltiples duplicados, lo que os dije antes, y será una situación como de Orphan Black, donde cada clon de sí mismo tiene su propia personalidad. Anda, qué bueno eso, claro, porque Orphan Black yo mola mucho. Cada uno tiene una manera, claro, sí, sí. Así que las peleas serán una locura. Dicen que las peleas serán algo que nunca hemos visto en el cine. Como cada lucha clon es diferente, cuando se desdobla. O sea que vamos a ver una película de Kung Fu, una película de superhéroes, una Kung Fu... Bueno, joder, ese bicho que has leído, como sea verdad, joder, peliculón increíble, Y ya se están rumoreando, pues eso, mutantes que salgan en el torneo. Como Espiral, Omega Red y Terrai. También será Barón Mordo. También veremos en el torneo Kree y Skrulls. Hostias, tío, qué bueno. Entonces sería un rollo también eso, en plan de los 70. Un poco rollo de los 70 y tal. Sí, la película que se ambientaría quizás en los 70. No porque no puede matar a Trevor. Bueno, ya, o sea... Pero rollo por- setentera, película setentera. Bueno, sí, el rollo, la película, el estilo. Y más o menos eso, al final acabaría venciendo al dragón. Pero Y los esto 10 anillos. estaría después, Para o salvar sea, al estaría mundo. antes del chasquido. Pues no lo sé. Pero en teoría sería antes del chasquido, sí. Debería. Y que luego mejor haga un salto en la postcréditos. No lo sé. Y eso es la película. Luego los cómics pues tienen sus rollos, tuvo los Vengadores, tuvo tal, tuvo muy relación con el Doctor Extraño. De hecho yo creo que en la película de Spider-Man sale el Shang-Chi en algún episodio, como haciendo de mayordomo. No lo sé, No a lo lo sé, mejor, tengo mis a lo dudas. mejor no lo sé. Veremos a ver lo que nos están preparando. De momento hay mucho misterio, no Pero hay mira, un nada. torneo, un dragón, anillos por el mundo. Luego en el torneo ganarse el premio gordo. Que salga mejor Gamora, que eso puede estar guay. O a lo mejor que vaya a otro personaje. No digo Hulk, que Hulk no puedes. Pero yo qué sé, un personaje tipo, yo qué sé, pues ese Thor que lleve como un caballo, que lleve como... Sí, ya sé cuál me dices. El Beta Ray Bill este. Que sean personajes que nunca hemos visto, que salgan en el torneo. Puede ser muy interesante. Espero que eso que comentas sea verdad, o sea, sea un rumor fehaciente y que sea tal, porque mola muchísimo lo que acabas de leer. Claro, que sea mejor Gamora, simplemente yo, Gamora. Pero pegaría a Gamora ahí peleando, o una Nebula. Sí, no, pero, uno de toda- cada pero equipo. la trama en general tiene una pinta cojonudísima. Y que hagan cosas de final, semifinales. Y por detrás un poco la trama de los anillos. A ver, porque como entre el virus, que paró todo, entre uno y otro, y entre que no sueltan prenda con nada, y que no hay Comic Con ni hay nada, no se cuenta nada, no se sabe nada, tío. No se sabe nada. De, Con artes marciales. de nada, Que claro. esté guay hecha y tal. Puede estar chula. Pues habrá que estar expectantes. Y eso hasta que no damos por un duro por ella. Ya, si no. Oye, pero, a ver, pero yo como estos que nos están hablando, los estos que vienen, los místicos, no, Los eternos estos. Los eternos, las estamos cagando para esas películas, pero a lo mejor luego flipamos todos, porque nos meten ahí un personajazos que flipamos, tío. A mí esto mólame. Como nos lo No, me ha presentan gustado, y- me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Y dije, mira, es interesante esto para hablar con Miguel, lo del torneo y lo de cómo pueden incluirlo. Me ha gustado porque pueden abrir caminos lo que quieran. Pueden meter personajes nuevos, personajes que ya han pasado y además ubicarlo cronológicamente donde quieran. Y luego, claro, como tenemos el Doctor Extraño y tenemos un montón de cosas ahí, es que pueden hacer mil Claro, virguerías. este torneo no puedes meter gente muy poderosa. Claro, puedes hacer físicamente una desde- Gamora, una Nebula. Desde viajes, desde viajes en el tiempo, desde cosas muy concretas, no lo sé. Puede ser una bomba. Eso que dijiste, Ben Kingsley y tal, puede ser una bomba. Veremos a ver. O caigan de una serie de esas del... Hablaban también de que querían recuperar ahora
a los de los agentes de S.H.I.E.L.D., leí también no sé dónde que querían recuperar otra vez el rollo de los inhumanos, que estaba muy bien metido en S.H.I.E.L.D., que, está muy bien metido, sí. que les gustaba el rollo de tal, sobre todo en las últimas temporadas, porque en las últimas temporadas ya estuve investigando yo. Claro, al parecer, necesito, ahora que están en Netflix, voy a ver si con un poco de tiempo, es que me jode, pues no sé si tienen 20 y pico capítulos cada las primeras temporadas y son relleno mucho. Pero tengo ganas de ver las últimas temporadas porque al parecer, Agentes de S.H.I.E.L.D., según se estaba rumoreando también, y a causa del chasquido y de otras cosas, son también causantes de haber creado líneas. Es decir, en Agentes de S.H.I.E.L.D., una de las tramas que hay en una de las temporadas es que Temblor, la protagonista, la que tal, destruye el planeta Tierra. Lo destruye. Entonces, la trama es como ella destruye la Tierra y unos robots, una especie de robots que se llaman los Chronicons o algo así, o los... Sí, sí. Los Chronicons, que están, yo no recuerdo si estaban creados o algún rollo tal, tenía que ver con los Kree, los azules, con los azules, ¿vale? Como que transportan al futuro a los personajes principales, y en el futuro, que están en el espacio, tienen que ellos cambiar el pasado para que no pase lo que pasó al explotar el planeta. Y de hecho vemos cómo los Kree hicieron ahí ya vimos, ahora entiendo por qué los Skrulls son buenos en el tal. Los Kree son malvados, son tal, una familia real de los Kree. Se quieren hacer con el control de la Tierra, que está destruida, y tienen como una base en la Tierra, y como si ahora fuese la Tierra es como si fuese una base de tal, está entera, devastada en 1000 pedazos, que se llama El Faro. Y entonces estás viendo cómo los Kree quieren hacer como un pequeño dominio y tal, y donde toda esa temporada está muy bien, tal, pero en esa temporada incluyen al final de la misma, cuando ya viajan otra vez, vuelven a su tiempo, a su línea temporal, pero han entamado alguna serie de cosas en el futuro, y ahí es donde también incluyen a Gravitron, meten lo de Thanos, de lo chasquido en el tiempo, y mezclan un montón de elementos que quedaron muy guays, y que en la última temporada no la he visto, pero lo he estado leyendo. Todavía no se estrenó la última se estrena, creo que, no sé si ahora por mayo, si ya se estrenaría, pero la última temporada ya nos va a meter a solucionar, a cerrar todas esas líneas, porque claro, se han creado líneas de tiempo. Está la línea de Thanos del chasquido, que la vamos a ver, pero está también las líneas de tiempo que crearon cuando los Kree se hicieron con el control de la Tierra y todos estos rollos, y que la Tierra está destruida. De hecho, yo como no entiendo los cómics, pero ya te enseñaré, Jaime, lo de esto del, vamos, donde te da la información que trae Tierra 666, Tierra 155, Tierra tal. Y al parecer todo eso en S.H.I.E.L.D. ya hay todas esas tierras, y es muy posible, ya que quieren llevar al cine, al universo cinematográfico, ahora que ha vuelto, que la televisión, las series de televisión ya también están en Disney, al parecer que quieren retomar, o que puedan meter con Doctor Extraño el rollo de las tierras y todas estas historias. Así que S.H.I.E.L.D. tengo muchas ganas de que recuperen ese formato, porque en la última temporada, hasta donde sé en la sinopsis, tienen la habilidad de viajar en el tiempo los agentes de S.H.I.E.L.D. Es decir, los agentes de S.H.I.E.L.D. de la serie pueden ir a los 70, a los 80, a los 2000, a los tal, y moverse entre tierras. Está guay. Y moverse entre tierras. Entonces, claro, puede dar mucho juego, que fue la solución que buscó Jeff Whedon para el tema de lo del chasquido. Claro. Para como no sabían la trama que había, no pudieron seguir uniéndola, lo que hicieron fue abrir diferentes líneas temporales. Cuidadito, ¿eh? Y luego ya como anexo, bueno, por culpa de la pandemia y el COVID y tal, pues hay producciones que no acabaron del todo de pulirse, que es la de Falcon and the Winter Soldier. Sí. Entonces, como no se acabó de pulir y se acabó ya de pulir WandaVision, los fans quieren que se estrene primero WandaVision, y dijeron que Nanai. ¿Por qué dicen que Nanai? ¿Por qué? Porque WandaVision tiene que ir pegadita en el tiempo a Doctor Extraño, porque lo que sucede antes de Doctor Extraño sale primero WandaVision, entonces tienen que ir pegadas. Y luego hay otra puta que como Viuda Negra no se puede estrenar, claro. Igual la de Falcon and the Winter Soldier va detrás de Viuda Negra y se retrasa, porque lo que pasa en Viuda Negra tiene que ver con... Se verá la consecuencia en The Winter and the tal. Por eso decían que el Viuda Negra se va a estrenar en cine sí o sí, dijeron, y la metieron para noviembre. Y que tienen que ir pegadas seguro. Eso de darte el orden, no.
no sabemos nada de lo que tal. Lo que sabemos es que este tipo ha debido de construir ahí una super mega movida para la fase 4 y ahora toca esperar. Claro, tú echas la serie primero de Falcon and the Winter Soldier antes que Viuda Negra y la puedes liar. Está sucediendo eso. Un personaje sale en Viuda Negra que mucho antes. Que es vital para entender y que Falcon en el pasado. No lo sé, vamos a estar muy pendientes. Siempre que haga una mierda de vamos a estar muy pendientes de esto porque tal. Cómo viene, igual que decimos este hombre y yo, que este año, vaya como empezó, como las cosas vayan, según el libro, vaya final de año que nos espera de... Y 21. De estrenos, de movidas y de 21. Y vaya año 21. Prepárate, el 21 va a ser galáctico. Ojo, si esto va como tiene que ir. Sí, esperemos, hombre. Esperemos, pero vamos, nos espera un... Si no, pues la muerte para el cine, tío. No lo sé, veremos a ver. Cuando vayamos a hacer el super análisis tú y yo, veremos a ver si nos separan en las sillas, uno está sentado en una esquina, otro en otra, y todas esas cosas. Pues nada más. Pues nada, Shang-Chi y todos estos rollos de Marvel y todas estas historias, como siempre, aquí en la cajita de Pandorita. Bueno, pues regresamos de la pausa de publicidad. Estamos hoy con Julio, que es el creador del de Fin TV, digamos el medio de comunicación que está en la Concejo de Langreo, Cuenca del Nalón, él me lo va a decir mucho mejor. Y bueno, primero vamos a saludarle. ¿Qué tal, Delfín? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas el tema de COVID, confinamiento y tal? Pues bueno, la verdad que bien. Resulta que ahora que puedo salir, no me atrevo a salir mucho de casa. ¿No? La verdad, no. ¿Pero por algún motivo? ¿Que tienes miedo al virus? ¿Porque tienes miedo a la gente que no está muy cumpliendo las normas? ¿O por...? Exacto, por el miedo al virus. Vale, o sea, no por la gente que está mejor en las terrazas, allí en Langreo. No, bueno, hay mucho desmadre, pero bueno. Hay muchos bares por la Felguera, dicen que por los bares, ¿no? Que parece San Pedro o la fiesta allí. No sé qué fiestas debe de haber, pero San Pedro creo que son, ¿no? Me parece. Sí, pero para últimos, pero no hacen. Bueno, Julio, pues como te decía, tú eres el creador del Fin TV. ¿Cómo has empezado? ¿En redes sociales o en radio? ¿O a transmitir noticias a la gente de tu concejo o a la Cuenca del Nalón? Cuéntanos. Mira, la revista sale en 1995 en 4 folios, revista normal, en donde yo vivía en Ciaño. Era una revista de mi pueblo, de Ciaño, sobre los problemas que había, para pedir un mercadillo y el abandono que había de aquella por el ayuntamiento con el pueblo. Cuando saqué la revista, se hizo eco la voz de Asturias y la Nueva España de aquella. Me hicieron una entrevista y era cuando yo estaba en el Marítimo, luego estaba en el cupón vendí cupón de la 11 durante 30 años y bueno, luego en el 2012, coincidiendo con la marcha minera a Madrid, di el salto a las redes sociales. Pues me defendió un amigo que me dijo que, bueno, que era mejor y tal. A partir de ahí empecé a poner noticias y yo, como era muy conocido porque por la revista de Ciaño, que se llamaba El Delfín, que la hacía todos los meses, pero claro, cada vez era más difícil porque si no tenía tiempo había que pasar a ordenador, luego había noticias que habían pasado, bueno, entonces bueno, el paso de las redes sociales fue el mejor. En el 2015, creo que si no me confundo, 2017, la primera exclusiva fue de un padre que pegó al acosador de su hija en Sama de Langreo. Y él mismo me escribió por Facebook
Y bueno, y como me porté bien con él, incluso hicimos una concentración para pedir justicia porque él intentaba meterlo a la cárcel y tuvo que pagar una multa. Se hizo eco ante la 3 Televisión, Espejo Público, y lo sacaron en Antena 3. A partir de ahí, pues sí, empecé a hacer programas de radio. En realidad, la página no se llama Delfín TV, siempre se llamó Delfín de Langreo, pero yo tenía un grupo y otra persona se hizo con el grupo, entonces yo cambié a Delfín TV por el tema de los vídeos directos y eso. Pero que estos me llaman Delfín cuando me ven por la calle. Pero bueno, que mi nombre no es Delfín, es Julio. Ya, lo de Delfín de dónde viene, de la revista nada más, ¿no? ¿O qué? Sí, del Marítimo, que hay un delfín. Si te fijas, si fuiste alguna vez por el Marítimo Gijón, a la Prudencia, Sí. hay un delfín a la entrada, que ahí hicimos una revista que se llamaba El Delfín. Ah, vale, vale. Y el delfín que está en mi página, en Quiénes Somos, o la historia mía, sale un delfín, pues ese delfín es el que hay en el Marítimo. Vale, vale. Sí, sí, sale aquí Y en la bueno, página, en lo de quiénes somos, sale aquí el del Marítimo. Estamos viendo ahora la Sí. foto. Un delfín. El delfín ese que tú me estás comentando, básicamente. Exacto. Ajá. Sí, empecé a hacer vídeos en directo en Facebook y luego la radio. Empecé a hacer radio, programas como Los Niños Tutelados, entrevistas como al protagonista de Vaquilla, a Juan José Cortés, bueno, y más gente. De aquí de Langreo también alcalde, bueno, concejales, bueno. La página empezó a coger, Fuerza. claro, empezó a coger seguidores, ahora tengo 27.000 y pico, creo. También empecemos a hacer el programa, un concurso que se llamaba, ¿cómo era? ¿Dónde está el ¿Dónde está delfín, no? Delfín? Eso, está delfín. Yo me escondía y los seguidores tenían que adivinar dónde estaba. ¿Y que era, que era muy yo- complicado? ¿Era muy complicado? No, No. tenía muchos seguidores. No digo, complicado el encontrarte en el concurso ese, el lugar. Me había a ver, yo hacía, con el móvil hacía el vídeo, intentaba poner donde estaba, pero me escondía Ya. para que adivinase dónde estaba. Bueno, ese y el de Callejeros, que el de Callejeros por la noche, patrullando, también tuvo mucha aceptación. Luego, bueno, pegué el salto al periódico digital, que hace poco lo volví a cambiar y ahora tengo otro formato. Ujú. El periódico digital tiene muchos seguidores porque en cuanto pongo una noticia, como tú me decías ayer, las noticias de incendios y tal, que son las que más gente tiene, he tenido hasta 6.000 visitas en un día, en una noticia. Claro. También, pues bueno, el estafador, este estafador de la Floqueta, le he hecho una entrevista que se hizo eco Televisión Española, Antena 3 y La Sexta. Y bueno, y no sé, y luego las noticias que hay por aquí fueron las noticias a nivel de la cuenca, pero claro, a nivel de la cuenca es muy difícil. Ya. Tú date cuenta que a no ser que pases algo gordo y tengas tiempo para moverte, a nivel de la cuenca es muy difícil. Entonces, lo que más llevo es el langreo. Más que la Viana, sobre Escobio, claro. Eso, hasta la Viana, bueno, sí, o sea, a ver si pasa algo, me mandan notas de todo, sí. Entonces, si ya, o si me entero y ya llevo algo muy gordo y pues, me da tiempo trasladarme, también lo hago. Pero bueno, lo demás sí es Langreo. Creo que el Delfín es un medio que se ha hecho eco aquí en Langreo, uno ahora mismo, junto con la Nueva España Comercio, y es de los más vistos, Claro. solamente porque lo sé, porque la gente me lo dice en la calle. Tengo seguidores a nivel de toda España y del mundo, aparte de todos los puntos de Mieres, Gijón, de todos los puntos de la geografía española y de fuera de España.
Y bueno, y luego a veces, bueno, en el confinamiento he hecho directos algún día por la noche para animar a los seguidores, para que la gente no se aburriera. He hecho informativos que de hecho mañana voy a empezar otra vez a hacerlos porque compraba el periódico para las noticias y voy a volver a hacer los informativos otra vez a la 1 de la tarde todos los días. Porque también había gente que tal. Y bueno, ¿y qué quieres que te diga? Pues que me gusta, que no soy periodista, pero lo llevo mucho, lo llevo dentro, lo vivo. ¿Te gusta? Me gusta mucho. O sea, no soy José Antonio Avilés, porque vamos. Ya. Pero que yo no soy periodista, pero a mí me gusta, por ejemplo, estar a pie de calle, entrevistar a gente, ayudar a la gente. He ayudado a mucha gente en casos de injusticias sociales, todo. No sé, una vez también me entrevisté a uno de Avilés, aquí la gente que vino, pues tema de una tía, y antes de llegar a Avilés, asuntos sociales, no era asuntos sociales, era un tema de la escuela, educación. Me habían llamado a los padres antes de llegar a Avilés, ya que no había dicho yo, que antes de llegar a Avilés me iban a llamar, y me decían que no. Y bueno, y que me sigue mucha gente. Y que bueno, que puedo tener fallos, como cualquier medio. Ya. Es incumbre. Sí, no es porque, a ver, yo no soy periodista, y bueno, lo que no me parece bien es que hay gente que yo cuelgo una noticia idéntica a otros medios y a mí me dicen que no es válida. ¿Por? Bueno, porque hay gente que lo dice. Entonces, hay gente que lo dice y hay gente que me ha dicho, te lo puedo asegurar que me ha dicho que prefieren que lo publique Nueva España antes que yo, porque yo, como llega mi noticia, va a más gente por el tema de redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que les parece mal que una noticia, por ejemplo, imagínate, una redada antigua? Sí. Imagínate, me resulta que yo le pongo porque no, yo incluso no soy el propietario del bar, sin yo señalar quién es. Claro. Y pues, los otros medios tienen menos repercusión. Claro. Y entonces, bueno, eso es una tontería porque también te digo que a veces muy por delante de otros medios. Que no, con eso no quiero decir que tal, a ver, yo él porque lo vivo, porque ahora porque estamos en como estamos, salgo menos por culpa de lo del coronavirus, no me gusta salir por hay un contagio o lo que sea, pero a mí me gusta estar a pie de la noticia. Claro. Pero digo que al principio a lo mejor no te enviaban notas de prensa como ahora, ¿no? O al principio... El sitio siempre me mandó notas de prensa. Ah. Y ahora me les manda el ayuntamiento. Y desde aquí quiero agradecer al ayuntamiento otra vez, que está colaborando conmigo, que me están enviando notas de prensa y que, bueno, y que se lo agradezco. Bueno, pues ahí queda el mensaje. Y quiero decirte que el tema de lo que comentábamos antes, de lo que esta semana pasada, que parecía San Pedro la Floguera, fue el lunes, Sí. cuando la gente empezó a salir a la calle, que es verdad, yo no vi porque yo subí antes de las 8 de la noche para casa, pero es verdad que había muchísima gente por la Floguera, es verdad que sancionaron a varios hosteleros porque uno de ellos tenía gente dentro del bar y estaban consumiendo. Ya. Prohibido. Y otro incluso daba cenas y comidas dentro del bar. Y puso un cartel que un vecino lo había denunciado. Claro. Que no sé, que no piense que a lo mejor fue el vecino, que a lo mejor fueron otras personas que lo denunciaron. Claro. Y ya, que no se mentaliza. El paseo del Hada en esos días, desde que empezaron a dejarnos salir a las 8 de la tarde, esto donde yo vivo, la campa, parecía la gira de San Pedro, que la gente que subía por aquí, que nunca subía tanta gente. Pero ¿cuántos bares han abierto en esta fase Era 1? porque Sí, la fase 1. hay muy pocos abiertos. Muy pocos, ¿no? Hay muy pocos abiertos. Hay muy pocos abiertos y la policía está controlando
y vamos, que la policía a la mínima, como vean que tal, te desaloja el bar. O sea que ya están... Y es un requisito de terraza. Sí, ya están en plan multando y tal. Exacto. Y siguen multando por confinamiento, ¿eh? Aquí ayer multaron a 6. Ostras, pero muchas multas hay en Mieres y en Langreo. Hay mogollón de multas. A gente que va a la calle. Lleven casi 400 multas desde que empezó el confinamiento. Ya. 4 detenidos. Ya. ¿Y qué te... Bueno, pero que la gente no hace caso. Ya, bueno, oye, cada uno. Claro. ¿Y en Mieres cómo lleváis? Bueno, yo vivo en Polalena, pero bueno, en Mieres sí que sé que hay multas, igual que en Langreo. Bastantes multas. Ojo, no tantas, porque hay menos población, pero hay. A ver, las hay. ¿Qué te digo yo? ¿Y te da mucho trabajo la página? ¿Te da mucho curro? A ver, no es fácil. Tú que eres Ya. periodista o tal, no es fácil llevar un medio de comunicación. A ver, cuando no hay noticias, intento buscar reportajes para intentar que el digital siga manteniéndose. Vale, el confinamiento era difícil, porque no podéis salir. Entonces, alguna vez hice entrevistas mandabas entrevistas por correo y me las contestaban. Y bueno, con eso, pues bueno, fui rellenando. Pero que no es fácil, porque a veces hay pocas noticias. A veces igual puedes tener 4 noticias como al día siguiente no tienes ninguna. No, y que puedes salir a la calle con el móvil a grabar algo y ahora no puedes grabar nada. No. Por ejemplo, hubo un incendio en Mieres, otro en Aviana y otro en Parros. Sí. Parros por la noche, que lo puse yo en última hora. Y a lo mejor mañana o hoy, por ejemplo, hoy está la cosa tranquila. Sí que te puedo decir que el Palacio de las Nieves, de aquí de Langreo, Sí, lo ha comprado una empresa. Mira, lo han comprado el grupo... ¿Cómo se llama? El grupo Arcea Hoteles. Y bueno, mandé una nota de prensa y eso ya rellenes, porque quieras o no la gente lo ve. Y lo de la policía local. Pero no te creas que con el confinamiento había muy pocas noticias, ¿eh? Oye, ¿y lo de la radio qué? ¿Cómo lo llevas, lo de la radio? Te hacer radio, ¿no? Un local, creo. No, ya no tenemos local. Porque de cuando empezó el confinamiento, no fue posible. Entonces, claro, era una tontería pagar y no poder ir. Claro. Entonces, con mi amigo Fermín, y es verdad que también tengo que decir, yo también estoy con Fermín Blanco, que viene de KMC Radio, él hace más deportes y entrevistas y tal, y ahora, pues bueno, él hace radio y también, yo cuando eso hago noticias, y él pone mi radio con la suya. KMC Radio que hay, ¿una radio que hay en Langreo o en Avilés, por ahí? Sí, en Ciaño. En Ciaño. Entonces, que eso, que estábamos juntos y lo que pasa es que ahora con el confinamiento ya no vamos a coger local. Claro. Entonces, es una tontería pagar y no ir casi nunca. Entonces, él tiene radio, le gusta mucho porque ya lo hacía antes que ya juntarse conmigo. Yo tengo el digital, tengo lo de TVR, lo de Facebook, sí. Y bueno, y si nos tenemos que ver un día, pues nos vemos. Y hacemos cosas juntos. Cuando empiece la liga de cadetes y tal, pues a veces hacemos partidos de fútbol. ¿También cubrís fútbol un poco? ¿En plan radio? Sí. Él tiene un programa de deportes. Vale. Él tiene los martes y los jueves todo por el deporte. Pero bueno, ahora no, porque ahora, como está con eso, pero sí. ¿Y te gusta el fútbol entonces o qué? Yo sí, a mí me gusta, pero no me gusta cubrirlo. Ya, poco rollo, ¿qué? Un poco aburrido. Cubrí algún día tal, pero huía y tal, pero no me gusta más las noticias de calle. Sí, las de... Me gusta, tipo entrevistas, yo qué sé, por ejemplo, justicias sociales, yo lo que sea a pie de calle. Sí, tema de demanda social, ¿no? Tema de injusticias y eso. Sí, yo lo que sea a pie de calle, encantado. Estoy ahora, y luego, si entrevisto un día de estos en mi cuenta de Instagram, al grupo Tequila. ¿También tienes Instagram entonces, Julio? Sí, Instagram. ¿Y qué tal lo manejas el Instagram? ¿Se maneja bien para esto? ¿Cómo lo ves? Porque bueno, a ver, cuando es yo tengo casi 5.000 seguidores.
Joder. En Instagram, tengo más que en Twitter. Y bueno, al principio, Instagram ya sabes tú que lleva más seguidores que nada. Pero hay mucha gente famosa que tiene Instagram. Claro. Entonces, Instagram está bastante bien. Yo pongo una noticia en Instagram para que entre la gente en el digital. Vale. Entonces, eso a la gente le gusta. Sí, porque lo que hay el Twitter y tal es más difícil, ¿o qué? No. Lo que pasa es que el Twitter lo tengo más abandonado que el Facebook. Pues que tenerlo toda la vez, todo no da tiempo, claro. No, pero se puede hacer que vaya todo junto, ¿eh? Ah, Tú escribes en Facebook y va a Twitter. enlazado todo. Sí. Vale. Ahí hoy ya coloqué unas cuantas en Twitter para que la gente vea que no tengo abandonado. Y la verdad que Twitter lo maneja mucha gente. ¿Tú qué tienes? ¿Facebook solo? Sí, Facebook, sobre todo Facebook tenemos. La caja Pandora tenemos Facebook y YouTube. A YouTube. Sí, porque a veces en el Facebook como te quedan los vídeos muy abajo y ya vas poniendo vídeos que quedan abajo para que la gente los pueda volver a ver, pues están en YouTube, claro. Para que los veas más fácilmente. Y en YouTube tienes muchos seguidores. ¿Qué va? Es muy complicado. Tenemos muy poquitos, tenemos más en Facebook. Pero bueno, hay que promocionar, hay que hacer anuncios, hay que... Pero no tengo casi seguidores, tengo muy pocos. Claro, esto es lo que, claro, en la cadena de televisión de Asturias, pues bueno, nos han dado este programa y así que estupendo para darnos publicidad. Son gente muy maja. Son esas Asturias, se ven en internet también, ¿no? En internet, sí, en directo. Tú puedes ver Asturias, lo ves en directo. Y si no lo ves en directo en la tele, o en su canal de YouTube, también tienen canal de YouTube. Para que veas el programa completo, porque nosotros subimos el programa, por ejemplo, por cachos, pondremos entrevista a Julio el Delfín. Y en el canal de ellos verás programa del fin de semana 25 de mayo, por ejemplo. Y se ve el completo. Esa entrevista que ya se subía a YouTube, ¿no? Claro. Yo cuando se emita en televisión, esta entrevista, Vale. después ya lo verá la gente en Facebook, lo verá la gente en el canal de YouTube y lo verá la gente en el canal de YouTube de Asturias, que hay más gente, claro. ¿Y qué te digo yo? Bueno, pues sí, a ver. Julio, Sí, dime. de aquí a futuro, ¿qué te has pensado hacer? ¿Alguna cosa nueva o cuando todo vuelva a la normalidad hacer algún cambio? No, cuando vuelva a toda normalidad, pues salir a la calle como antes. Volver a ver noticias y hacer reportajes y volver a lo mío. Porque no tengo pensado, no creo que este año el verano sea como el año pasado, o sea que nos olvidemos de la feria muestra, Semana Negra, etcétera. Y las piscinas, ¿no? También, por allí. Y la piscina, y playa. Yo no voy a la playa a contagiarme, por supuesto. Me puedo contagiar aquí, también puede ser. También. Pero no voy a la playa a contagiarme, eso está muy claro. Bueno, pero ahora como quieren poner cuadrículas y tal, para que estés ahí separado de los demás, ¿no lo ves? Mira, es una tontería, en mi opinión. Ya. Yo creo que, mira, se le está yendo de las manos todo esto, porque lo que les conviene es el dinero y el trabajo. Vale que no hay trabajo, vale que la crisis es muy grande, todo lo que me digas. Pero yo creo que primero tienen que ser las personas y luego el dinero. Y hay enfermeros que no tienen mascarillas, que no tienen nada, y no miran para ellos. Los médicos están olvidados. Y hay médicos que estuvieron trabajando y ya están fuera en el paro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vale, ahora dicen, echen la culpa que si vos estás haciendo manifestaciones en Madrid. Ya, pero es que no porque seas vos. Es que lo están haciendo mal. Es que quieren gobernar todos y todo no puede ser. Quiere gobernar uno, quiere gobernar otro. No se ponen de acuerdo. Primero dicen que 15 días, luego dicen que un mes. No se ponen de acuerdo. Y como no se ponen de acuerdo, la cuestión es que, como dijo Barbón, no estamos de rodilla. Y como sigamos así, en 2 semanas o una semana volvemos a estar confinados en casa. Ya, bueno, sí, Eso no. fue lo que dijo. Yo me dista mucho a nivel de ideología Barbón y yo, pero tengo que reconocer que lo que está haciendo Barbón a nivel de pueblo lo está haciendo bastante bien.
Porque digo que yo no soy de balón, pero que tengo que reconocer que esta campaña que es uno de los más insanos, pero que está diciendo que lo está haciendo bien, que está, y como alcaldesa de Langreo, que está haciendo bien aquí mismo, que no podemos hacer lo que estamos haciendo, que hay que ser prudentes, y claro, y que la gente no tiene cabeza y que están haciendo lo que quieren. No sé si has visto que por áreas sanitarias, bueno, pues Mieres, por ejemplo, es de las que está menos contagiada, y luego, por ejemplo, Langreo está en el top 3 de las áreas más contagiadas de toda Asturias sanitarias. Sí, pero es que no lo dicen. Desde que empezó el coronavirus, nunca dijeron cuántos había contagiados en Langreo. Y el otro día, la semana pasada, murió una chica que yo conozco con 52 años por el coronavirus. Pero hay mucha gente en Langreo, ¿eh? Comparación con los Mieres. Pero mucha. Ya. Claro, no lo dicen. Como no lo dicen, en ningún momento lo dijeron. Entonces, claro, no sabemos cuántos hay ni cuántos no hay. Entonces, la gente, yo lo que no entiendo es que si los horarios, yo no entiendo nada. No podía tomar una cerveza, pero no podía pasear. Claro. Yo no lo entiendo, porque yo sí podía tomar una cerveza, que supone que podía pasear. Entonces, yo no entiendo lo que están haciendo. De horario para unos, horario para otros, horario para otros. Ya. Yo no entiendo la verdad. Porque si una madre va a cumplir a un par, y yo voy a un par, yo voy a una cerveza, me van a junto con esa nadie, pues, es que no entiendo nada. Y no, pues sí, en con 10. Julio, Pues, ¿sales la última pregunta antes de despedirte? ¿Tú sales a aplaudir a las 8? Sí, hasta ahora aplaudí, pero ahora ya no sale nadie. No sale nadie allí. No nadie viene allí nada. No. Ah, pues mira, aquí que ya va a ser dentro de poco a las 8, va a empezar a aplaudir en breves. Porque aquí se salen todos los Y días. el domingo dice que acaba ya, ¿no? ¿Eh? El domingo dice que es el último día. Ah, no lo sabía. Bueno, Delfín, Ayer. pues, ¿qué te digo yo? Que muchísimas gracias por habernos atendido. A ti. Que nos hacía ilusión hacerte una entrevista porque, oye, hay que hacer entrevistas también a gente de local, que está a pie de calle, que, oye, gente, darle voz a gente como tú, que hace cosas por los demás. Pues muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que queráis. Sí, seguramente para algún debate o de COVID y tal, te llamemos para que intervengas, para que hables en nombre del Langreo y tal. Lo que quieras, aquí me tenéis. Bueno, por Muchas favor. gracias. Gracias, Julio. Y un saludo. Gracias. Pasamos a publicidad. Venga, un saludo. Bienvenidos a esta review de la temporada número 3 de Westworld. Hay mucha información, muchas cosas. Algunas cosas os voy a soltar, luego la parte de spoilers, solamente lo que son los giros finales, yo os avisaré. De momento comentaros que es una temporada en la que, bueno, sabéis que Westworld, la temporada anterior, básicamente nos sacan del parque, nos sacan de esa guerra entre humanos y anfitriones dentro del parque, nos sacan fuera con una Dolores que consigue escapar del parque en otro cuerpo y 5 esferas más, con 5 anfitriones más. Lo que hace Dolores os lo comentaré más tarde, pero básicamente nos la pintan de villana en toda la temporada. Hay una trama que es la trama de Maeve, que esta temporada Maeve pues quiere reunirse con su hija. Poco lo entiendo mucho esto del rollo de la hija, porque es un anfitrión, sabe que es un anfitrión y le tira mucho el apego a la hija anfitriona. La trama de Harris pues es muy desaprovechada, bastante. Tampoco me gusta el final que le dan al William, no me gusta el final que le dan.
lo comentaré luego en la parte de spoilers. Se echa mucho en falta Anthony Hopkins, aquí dándole un poco de empaque al tema. Y nos presenta un nuevo personaje, que es el Caleb, el Aaron Paul, que es un humano que está traumatizado por la muerte de su amigo, porque fueron militares y su amigo murió en batalla. Este Caleb, pues bueno, es un obrero y tal, y nota ciertas cosas. Por una serie de infortunios se encuentra con Dolores. No puedo seguir hablando sin spoilers, estoy mordiendo mucho la lengua, así que vamos a empezar. Voy a daros una sensación de temporada. Me gustan muchas ideas de la temporada, como trasladarlo al mundo real, lo que se ve en el mundo real, los transportes, el tema visual, cómo la gente vive o subsiste, un mundo nos muestran capitalista, y que también depende mucho eso de las inteligencias artificiales. El libre albedrío es el tema principal de la temporada, al igual que el libre albedrío estaba dentro de Westworld para anfitriones. Aquí un libre albedrío controlado por las inteligencias artificiales, si puedes o no medrar en la vida según tu personalidad. Y acción, hay muy buena acción, eso es verdad, efectos visuales muy chulos. De hecho hay un episodio que es el 5 que me parece mejor de toda la temporada, incluso mejor que el episodio final. Ese episodio es la hostia. Y nada, pasamos ya a parte de spoilers, dando una nota de 7. O sea, ha bajado de 9,5, 9 a 7, ¿vale? Así que comenzamos. Parte spoilers. Dolores lo que hace básicamente es quintuplicarse en otros cuerpos. Y como bien nos muestran el giro final, realmente todos los anfitriones parten de una matriz que es la matriz de Dolores. O sea, realmente todos son Dolores, pero con modificaciones. Ella es la matriz principal y el resto son, digamos, derivaciones de ese programa informático de Dolores Abernathy. El villano, que es básicamente el que crea el Rojoboam. Rojoboam es una esfera gigante que es una inteligencia artificial que deriva de otras muchas que le preceden, que era Salomón. Salomón es el padre de Rojoboam en el Antiguo Testamento. Y este Rojoboam predice lo que cada uno va a hacer. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, que hay individuos que son impredecibles, entonces Rojoboam los identifica y los apartan. Al igual que en Westworld, los anfitriones que eran impredecibles se les apartaba para reprogramar o intentar manejarlos, aquí sucede lo mismo. Yo espero una teoría que a lo mejor Ford programase a Dolores para que fuese al mundo real y que acabase con el Rojoboam. Pero de momento no parece ser así. Dolores, vemos su final en este último episodio. Al final se conecta a Rojoboam y consigue darle el poder a Caleb, y Caleb decide, por su libre albedrío, que Rojoboam se reinicie y así liberar a la humanidad de esa inteligencia artificial que en la sombra les manejaba. Vincent Cassel haciendo del villano Serac está muy bien, muy bien. Luego hay partes de Dolores que se revelan. O sea, una pseudo Dolores que se revela, que es la actriz Tessa Thompson, que se ve como se rueda todo en Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias, como simulando que eso es Delos. Y esa va a quedar como la Dolores mala para la temporada siguiente, con un William malo, con un William que anfitrión que coge todo lo malo de William y que en ese postcréditos mata a William. William tiene una trama con lo de la hija y tal, poco aburrida, no se sabe para dónde va. Caleb es un personaje que nos cuentan con flash las cosas de él, y al final es él el que mata a su amigo, compañero de batalla, se hace misiones y tal. Y esa relación que tiene con Dolores, que como que Dolores lo elige para que él sea el líder de esta liberación de los humanos, todo cogida por pinzas, porque se ve en un flashback en el último episodio, al final, que él estuvo en el Parque 5 como haciendo entrenamientos militares,
simulaciones, simulacros y tal, y los otros querían violar a las anfitrionas y él dijo, no, hay que hacer lo que diga el general, y que es básicamente dormir y ya está. Entonces se quedó con la copla Dolores de que el Keyleth molaba, ¿no? La trama de Maeve de reunirse con la hija, bueno, se alía con Serac para poder ver a su hija. Al final comprende a Dolores, tiene peleas guay primero contra ella, comprende a Dolores y al final se pone de su parte. Serac no tenía el control en ningún momento. Él crea a RoboJoan, pero luego RoboJoan es el que le da las órdenes a Serac para que vaya por el camino que quieren las cosas. De hecho, Serac tiene un hermano que es una persona atípica. Como persona atípica lo tienen apartado, congelado, como si fuese un androide, ¿no? Y a mí el mejor episodio, el que os digo yo, del quinto, donde Dolores libera toda la información de lo que les va a suceder según el RoboJoan a todos los seres humanos. Y hay gente que se suicida porque sabe que va a morir su hija o tal, y le da bajona, ¿no? O le da bajona no llegar a nada en la vida o tal. Y está guay eso de que la gente sepa su futuro, que estaba predicho. La trama de Harry es nada, y luego está la trama de Bernard. La trama de Bernard, pues sinceramente no pinta mucho, salvo hasta el final, que nos dicen que la clave de Westworld, la clave de ese paraíso digital, el que quiere acceder el RoboJoan, porque había mucha información ahí de gente, de anfitriones que le podían dar por saco, no estaba en la mente de Dolores, sino que estaba en la mente de Bernard. Así que eso a mí me ha gustado mucho, y él se consigue conectar con el paraíso, pero hasta el final no le dicen nada. La trama de Bernard no vale para nada, poco insulsa y entretenida, amena, pero a la par que decepcionante, ¿no? Un poco como de transición hacia esa guerra que va a haber entre Keyleth y Maeve contra el equipo de la Dolores mala, que está en el cuerpo de la negrita, ¿no? Con lo cual me da que pensar que no vamos a volver a ver a Dolores, a la actriz de Dolores. Pero bueno, pues eso es lo que hay, porque están ahí imprimiendo anfitriones como locos para una guerra contra los humanos finalmente, que es lo que queremos ver esta temporada realmente, yo creo. Así que nada más, aconsejaos verla, dar un fuerte me gusta y un 7 para esta temporada 3 de Westworld. Bueno, pues Jaime, hijo, yo voy a tener que ver esa serie. Pues metiste en gana, así que vamos a tener que echarle un ojo. Y además, como yo cortina, como son tal, perfecto. Son de esas series que tú haces review seguro. Sí, de estas taca. Así que, bueno, nada, yo ya sabéis, otro fin de semana más que terminamos y que la próxima semana vamos a volver a estar aquí. Y Jaime, si esta semana tenéis hambre de seguir viéndonos o aguantándonos, tenéis esa valentía, ¿qué hacemos con pues esta aparte de vernos, como sale domingo a 7 de la tarde en este gran canal que es Asturias, obviamente pues en Facebook, en las redes sociales, en Facebook, la Caja de Pandora, puedes ver nuestros directos con nuestros mejores amigos. Y además en www.lacajadepandoratv.com tenéis críticas escritas y los vídeos que subimos a YouTube, a los cuales os invitamos a que deis me gusta, suscribíos y dar en la campanita. Esas cosas que molan tanto. Así que, dicho queda, la próxima semana más y mejor, seguro que sí. Pasamos revista.